Buenos días, qué alegría tenerlos aquí y la gente que está en la casa también. Hay mucha gente en la casa expectante por esta clase magistral, clase abierta. Primero, mi nombre es Rodrigo Uribe, yo soy el director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía y Negocios, y para nosotros es un honor, un orgullo, tener esta relación que hemos empezado a desarrollar con el tiempo con el MIT, particularmente con la Sloan Business School, que es la escuela de negocios de allá, y con un profesor que es profesor amigo nuestro, que tengo aquí a mi lado, que es Roberto Rigobón, profesor, doctor en economía, profesor de economía aplicada en la escuela de negocios del MIT. Y junto con esta clase, mi objetivo primero es una clase abierta sobre analítica, con una persona que es un experto en este tema, y que es un poquito para que incentivarlos también, invitarlos a que nosotros, como ustedes saben, tenemos un certificado con el MIT, así que aquellos que se interesen, por favor, no duden en consultarnos. Es un programa sumamente interesante. Tenemos aquí gente que lo ha hecho. Tenemos una persona que de hecho estuvo en ese programa, un programa que vale realmente la pena. Tenemos además un nuevo máster en analítica de negocios y la idea es que sea lo más integrado posible, que nuestros estudiantes no solamente estudien un posgrado, sino que también hagan un certificate con el MIT, tengan un programa finalmente global. En ese sentido, esto es parte del futuro. Como dice en el video Roberto, esto es básicamente una herramienta que nos permite entender más el mundo, nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestras organizaciones, y por eso es realmente parte importante del futuro que está puesto aquí en las oportunidades que nos ofrecen los datos y sobre todo saber explotar y entender los datos. Yo los dejo con Roberto Rigobón, que para mí es un orgullo tenerlo en esta escuela, y muchas gracias a todos los que vinieron y a los que están en la casa también. Así que los dejo con Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, bienvenidos. Muy rápidamente se van a dar cuenta que soy venezolano. Primero, muchas gracias por estar acá y lo que quiero hacer es contarles un poco cuál es cómo producimos la data, para qué la usamos y por qué creo que es tan importante. ¿Okay? Entonces, parte de esto va a ser también contarles un poco mi camino, cómo yo llegué acá. Porque lo mío es un accidente, no fue por diseño. O sea, y en ese sentido quiero hablar de los paralelos entre cómo lo hicimos nosotros y cómo lo pudiesen hacer ustedes en mucha mejor manera. Déjenme empezar primero con cuáles creo que son los retos que nosotros tenemos como una especie, ¿okay? Para nuestra supervivencia. Yo realmente creo que nosotros vamos a desaparecer como especie si seguimos haciendo las cosas de la forma que las estamos haciendo. No me cabe absolutamente ninguna duda. La forma como nosotros estamos destruyendo el planeta y el ecosistema donde vivimos va a garantizar que vamos a desaparecer. La forma como nosotros estamos tratando a los otros individuos en las sociedades, vamos a terminar odiándonos los unos a los otros si no lo hacemos ya. Y la forma como nosotros nos tratamos a nosotros mismos con las presiones que nos ponemos, toda la tensión y las enfermedades mentales, las presiones sociales que tenemos, están haciendo y garantizando que vamos a terminar sin poder tener disfrutar de la vida de la forma que deberíamos hacerlo. Entonces, para mí, la forma como tratamos el ecosistema, cómo tratamos a los otros y cómo nos tratamos a nosotros mismos, van a garantizar que vamos a desaparecer. Y es más, si ustedes me preguntan cuál de estas tres nos va a matar primero, es cómo tratamos a los otros. ¿Está claro? De la forma como nosotros tratamos los unos a los otros, la impaciencia, la intolerancia, el hecho que no podemos ni siquiera considerar la posibilidad de que nosotros alguna vez hemos cometido un error, que no podemos interpretar o ni siquiera escuchar una opinión que sea diferente a la nuestra, nos va a garantizar que nos vamos a desaparecer. Este dicho que existe en prácticamente todos los países, no he encontrado ningún país que no tenga el dicho que le voy a decir en diferentes maneras, ¿de acuerdo? El dicho hoy en día es, uno no discute ni religión, bueno, cambia un poco, o sea, cambia un poquito porque en algunos países agregan fútbol, ¿está claro? Pero la cosa, uno no discute ni religión ni política en familia, y en los países futbolistas dice, uno no discute ni religión ni política ni fútbol en familia.
No hay expresión más estúpida que esa. ¿Con quién quieres que discuta política? ¿Con quién voy a discutir diferencias de opiniones si no es con la gente que me ama? ¿Con quién? ¿Con un carajo en el metro? Voy al metro y me busco a alguien que opine lo mismo que yo. O sea, ¿con quién voy a discutir si no puedo discutir esto con la gente que tiene más chance de aceptar mi diferencia de opiniones? Y el hecho que no he encontrado ningún país que no tenga ese dicho es un problema para mí. Porque eso refleja justamente esa impaciencia. Entonces yo creo que es importante que tomemos mejores decisiones, está claro. Y lo que quiero contar un poco es cómo es el problema de esta toma de decisiones. En general uno usa tres herramientas para tomar decisiones y realmente son tres, ¿de acuerdo? Una es, uno usa mejores teorías y esto ocurre bastante, especialmente cuando uno es joven o cuando uno tiene niños, uno usa por ejemplo lo que se llama teoría. Entonces es que, por ejemplo, yo conozco mejor de algo que, por ejemplo, yo soy buen plomero, yo era muy mal estudiante en el colegio, extraordinariamente malo, y entonces mi papá estaba muy preocupado por mi subsistencia. Entonces lo que mi padre hizo fue mandarme a trabajar en construcción todos los veranos. Entonces en los veranos lo que aprendí fue plomería, aprendí albañilería y carpintería, pero realmente lo que más aprendí fue plomería. Soy buen plomero. Es bastante bueno porque los plomeros en Estados Unidos son bien caros. Entonces me ahorro un montón de dinero. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Yo sé bastante plomería. Entonces yo le puedo explicar algo. Cuando hay un problema de plomería, yo puedo de alguna forma usar la teoría de lo que yo conozco para convencer y para resolver un argumento. Por otro lado, en la vida real hay muy pocos eventos. En la vida empresarial en particular hay muy pocos eventos que la teoría resuelva los problemas, ¿de acuerdo? O sea, preguntas en Chile que son importantes. ¿Deberían ser las universidades gratis o no? Ese no lo vamos a resolver con teoría. ¿Está claro? Porque hay teorías que dicen que sí y hay teorías que dicen que no. Y las dos teorías son válidas. Entonces, el problema de esa discusión no se basa en quién tiene mejor teoría. Las dos teorías son válidas. ¿Qué hacer con el sistema de retiro, de pensiones en Chile? ¿Cuánto debería ser solidario? ¿Cuánto debería ser en cuentas individuales? Eso no lo va a resolver con teoría, porque hay teorías que dicen que uno es mejor que el otro, está claro. Entonces, para los problemas relevantes de la vida, hay muy pocos eventos que se resuelven con teoría. Entonces, la gente normalmente recurre a la segunda herramienta. Y esa segunda herramienta se refiere a la autoridad. Esa es una de las que más se usa. Esto es cuando una persona dice, tú tienes que hacer esto porque yo lo digo. ¿Está claro? Es autoritario. O lo dicen, bueno, esto lo debemos hacer porque lo dijo persona X. O porque es lo que hemos estado haciendo toda nuestra vida. Y es uno de los argumentos más usados dentro de las organizaciones. Por cierto, le iba a decir a la gente online, si pone una pregunta en el chat, yo voy a poderla leer, porque pasaron el chat aquí enfrente. O sea que si quieren hacer alguna pregunta o quieren interrumpirme, lo ponen ahí. Pero el argumento de autoridad en las organizaciones es muy, muy, muy típico. En las organizaciones tanto políticas, en las organizaciones privadas, donde el argumento es, bueno, lo hacemos de esta manera porque lo hemos venido haciendo así por 20 años. ¿De acuerdo? Es uno de los argumentos más, a mí me enfurece. Porque yo digo, bueno, el hecho de que esto haya funcionado en el pasado no significa que va a funcionar en el futuro. ¿Quién dice? Pero un argumento que se usa genera mucha inercia en las organizaciones, genera mucha terquedad en las organizaciones. Hay unos que son peores, que dicen, lo hacemos de esta manera porque yo sé más que tú. Y tú dices, bueno, realmente no sabes más que yo, ¿entiendes? O sea, porque si tú supieses más que yo, tendrías una teoría que es mejor que la mía, y no tiene una teoría mejor que la mía, lo único que tiene es más arrogancia, ¿está claro? Entonces, los argumentos de autoridad son estos, que típicamente lo que yo respondo a estos argumentos es, bueno, Tú estás usando la arrogancia que otorga la ignorancia. Entonces, claro, yo entiendo, pero eso no significa que yo vaya a hacerte caso. Pero los argumentos de autoridad dominan muchísimo las organizaciones. Cuando uno no puede usar teoría o cuando uno no quisiese usar argumentos de autoridad, entonces lo único que le queda es la herramienta número 3, que se llama evidencia. Eso se refiere a la data. Entonces, los problemas grandes que tenemos que resolver
se refieren a problema de distribución del ingreso, problema de pobreza. Estoy hablando de eventos macroeconómicos porque Chile y Latinoamérica estamos sometidos a unos shocks macroeconómicos brutales en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, es difícil que ustedes no se hayan enterado de algunos de estos problemas, ¿de acuerdo? O sea, transporte público, educación pública, problemas de corrupción, problemas de violencia, inmigración legal e ilegal, violación de los derechos humanos. O sea, todos estos han sido temas que en este momento están plagando nuestro continente. Desde Panamá hasta Chile y Argentina, todos los países, estos son los temas que son importantes, ¿entiendes? Y son problemas macroeconómicos. Y no hay ninguno de ellos, en los cuales uno pueda decir que hay una teoría que pueda discernir cuál es el proceso. Entonces, o usamos autoridad o usamos evidencia. Yo creo que en nuestros países lo que necesitan es evidencia. Y nuestras organizaciones van a necesitar evidencia para poderse manejar dentro de ese ambiente. Ahora, en la parte de la evidencia, lo que quiero hablar son de dos cosas. Uno es cómo medimos y cuáles son los problemas de la medición. Y el otro, cuáles son las limitaciones, ¿de acuerdo? Porque cuando uno dice, bueno, lo que necesitamos es data, uno piensa que la data de alguna forma va a resolver en forma inequívoca a la discusión que tenemos. Y eso no ocurre. No sé si ustedes han notado, pero los periodistas y los políticos usan la misma data y encuentran exactamente respuestas contrarias, ¿no? O sea, me parece extraordinario. El tipo dice, no, yo usé esa data y me da que debemos hacer A. Y el otro tipo dice, bueno, yo usé la misma data y me da exactamente menos A. No es que me da B, no, me da exactamente el contrario. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser tan desordenados en eso? ¿Está claro? Entonces quiero hablar de las dos cosas. Porque hay una sutileza en la data que es importante desarrollarla. La gente dice que esto es un arte. Yo realmente creo, ciertamente hay un arte en las personas que tienen capacidad de entender cuál es el curso a seguir, que es el más conveniente. Está claro, eso puede ser un arte. Pero la realidad no es un arte, es algo que se puede aprender, ¿de acuerdo? Es algo que necesita rigurosidad, necesita disciplina, necesita tener la mente abierta, no permitirse probar que uno está errado, ¿de acuerdo? Entonces es una actitud más que otra cosa, ¿está claro? Y por lo tanto en la actitud, en la búsqueda de cuáles son las cosas que uno debe hacer, de buscar esta evidencia, no requiere esa apertura mental, ¿de acuerdo? Necesita deshacerse de los modelos mentales. Por cierto, además es muy conveniente hacer eso, porque nosotros tenemos muchísimos sesgos en la mente, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo que hace muchísimos años yo fui a dar una clase en el Perú. Y entonces cuando la persona me está presentando, por alguna razón, a pesar de que me conocía y sabe que hablo castellano, me presentó en inglés. ¿Okay? Yo realmente no tengo la más remota idea por qué, pero bueno, el punto es que me presentó en inglés. Y cuando yo empiezo a hablar en venezolano. Entonces una persona dice, de la audiencia, ¿no? Soy profesor de MIT, o sea el tipo en la audiencia dice, wow, usted es venezolano, interrumpiendo. Y yo le digo, sí. Él dice, yo pensé que el tipo iba a decir, ¿por qué no presentaban en inglés? Y él dice, yo pensaba que todos los venezolanos son estúpidos. Y yo le dije, ciertamente sí somos. Entonces continué. Pero yo no sabía qué quería él que yo respondiese después de eso. Pero sí, bueno, exacto. Yo estaba tratando de pensar, bueno, o sea, ¿cómo yo puedo, cuál es el comeback de esto? O sea, yo no tengo la más remota idea de qué decirle. Pero ahí va, es como medio irrespetuoso, pero obviamente la persona estaba profundamente sorprendida. Entonces, nosotros tenemos todos esos sesgos. Lo que le quiero decir es que tenemos todos esos sesgos. Somos seres humanos. Y los seres humanos usamos estos sesgos como pequeñas reglas para tomar decisiones rápidas, porque tomar decisiones es complicado. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano. Okay. Cuando estaban diciendo el nombre de sus hijos, ¿fue eso fácil o complicado? No, hay dos opciones. Fue complicado. ¿Quién lo tuvo complicado? Fue fácil. ¿Fue fácil? No fue. Sí aquí, no allá.
Decidir el nombre de los hijos típicamente es complicadísimo. Por ejemplo, especialmente nosotros queríamos un nombre que funcionase bien en inglés, bien en castellano. ¿Sabes? Porque a mi esposa le encanta el nombre Jorge, ¿ok? Pero el nombre Jorge en inglés es George. Es más, si tú pones Jorge, los gringos lo pronunciarían como Jorge, que suena como que horrible, ¿verdad? Entonces mi esposa decía, no, yo no puedo decir eso. Lo van a llamar George. Y dice, George in the jungle, no sé cuánto. Y mi esposa decía, ni de broma, no puede ser Jorge. Entonces, había nombres que le gustaban en inglés, pero que en Venezuela son muy raros. Por ejemplo, Patricio es un nombre en castellano que ustedes usan muchísimo en Chile. En Venezuela, creo que no hay ni un Patricio. Ok, o sea, hay otros nombres, pero Patricio no existe. Y además no tengo idea por qué, porque no tiene una mala connotación, es simplemente, pero Patricia hay 500 millones, ¿está claro? O sea, Patricia sí tenemos un montón, pero por alguna razón Patricio no hay. Entonces, culturales, entonces mi esposa dice, oye, no, Patrick, es un nombre muy bonito, pero Patricio, no hay nadie en Venezuela. Es más, mi esposa no. Mi esposa tiene más o menos como 3.500 amigos cercanos, ¿está claro? O sea, y algo así como 175.000 amigos en Facebook. O sea, digamos, la gente, los venezolanos cuando vienen a MIT, me dicen, tú eres el esposo de Gaby. O sea, porque es que a las que conocen es a Gaby, no me conocen a mí. Entonces, lo que es interesante de este proceso de decisión es que como es importante y como no tenemos una regla sencilla, lo hace la vida muy complicada. Hay familias que tienen reglas sencillas para los nombres. Que mi hijo se debería llamar Roberto. ¿Entiendes? Que pasan el nombre del padre al primer hijo, pasan el nombre de la madre a la primera hija, etc. Ustedes entienden que las familias que tienen estas reglas sencillas no tienen este problema de decisión. Hace la vida fácil. La gente que no tiene esta decisión y que está más complicado, entonces se hace la vida más complicada. ¿Entiendes? Y cuando tienes 2 lenguajes o 3 lenguajes, la vida es muchísimo más complicada. Porque típicamente lo que es un nombre bueno en Estados Unidos es un insulto en Alemania. ¿De acuerdo? No queda muy claro cómo esa familia decide los nombres. Y por eso todo el mundo se llama Frank. ¿Está claro? Todo el mundo se llama Bob. Es lo único que está aceptado internacionalmente. Entonces, lo que voy a hablar ahorita un poquito es sobre cuáles son los errores que típicamente cometemos con la data, ¿de acuerdo? En medida muy general. Hablar un poco de cuáles son las razones por las que esto ocurre en el proceso de generación de cualquier estadístico. Y después hablarles un poco de cuál es la forma de resolver esto. Está claro, cómo uno puede atender estos problemas. Y entonces ahí les quiero discutir un poco lo que ustedes van a aprender acá en este máster, en este certificado. El punto para mí de partida es que nosotros medimos muy mal. Yo soy un macroeconomista y trabajo típicamente en cosas sobre la economía en general, pero yo soy muy amplio en el sentido de qué se llama macroeconomía. Para mí, violación de los derechos humanos es un problema macroeconómico, ¿de acuerdo? O sea, violaciones de derechos humanos no ocurren dentro de un grupo de 2 o 3 personas, ¿de acuerdo? Cuando uno habla de que un país tiene violaciones de derechos humanos es porque está ocurriendo de forma muy sistemática, ¿de acuerdo? Un problema en toda la sociedad. Entonces yo trabajo desde pensar cómo medir la inflación y el PIB, cómo hacer eso, ¿de acuerdo? Cómo medir eso mejor, hasta violaciones de los derechos humanos, tráfico de seres humanos, etc. Y todo en el medio. Pero claro, para mí el sistema educativo, el sistema de salud, son parte de la macroeconomía porque afectan a toda la sociedad en completo. Cómo hacemos las votaciones, cómo transmitimos la información, la polarización que existe en nuestras opiniones, todo eso para mí son fundamentalmente importantes porque tienen impactos macroeconómicos. Entonces yo siempre pienso en la economía en forma macroeconómica, pero muy amplia en términos de que esto no es solamente sobre la inflación y la tasa de crecimiento, está claro, sino que es muy amplio en aspectos sociales. Y yo creo que nosotros realmente medimos pero muy mal. Lo que quiero hablar un poco aquí de la data en sí, que la data per se es de muy mala calidad en general. Por ejemplo, nosotros no medimos cómo estamos deteriorando el medio ambiente. Nosotros lo que medimos es cuando perdiste el agua. ¿Está claro? O sea, cuando ya la broma está tan contaminada que
Mejor agarramos y nos mudamos, ¿está claro? Porque es invivible. Nosotros no medimos, por ejemplo, cuál es el grado de descontento en una sociedad. Ya hacemos unas encuestas aquí y por allá, pero realmente no lo medimos. Típicamente lo que ocurre es que nosotros nos damos cuenta que los chilenos están de alguna forma descontentos cuando salen a la calle a protestar. O sea que nosotros no medimos, por ejemplo, el estado de salud de una persona. Muy rara vez. Nosotros lo que hacemos es que accionamos cuando encontramos que algo está mal. Nosotros no medimos, por ejemplo, la calidad de las relaciones personales. Típicamente lo que hacemos es que nos damos cuenta que la relación personal se acaba de terminar porque ya no le habla más a la persona. Es más, ¿a ustedes no les ha pasado que de repente tienen un novio, una novia? Bueno, ustedes llaman pololo, ¿no? Pero ustedes tienen un novio, una novia, y rompen la relación y después se preguntan, y bueno, ¿y qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo llegamos acá? Entonces tú tienes que hacer toda una investigación y tú te acuerdas y dices, yo creo que empezó en tal momento que cometí tal error y tal momento que cometí. Lo mismo ocurre entre las empresas. Tienes dos socios que terminan su relación comercial y es difícil recordarse por qué se terminó la relación comercial. Y porque nosotros no medimos eso. Nosotros no medimos el impacto que tenemos en la biodiversidad. Típicamente nos damos cuenta cuando pierdes una especie o cuando estás cerca de la extinción, ¿de acuerdo? Entonces nosotros medimos muy, pero muy, muy mal. El hecho que nosotros hayamos tomado buenas decisiones en los últimos 2000 años, para mí es más el resultado de la suerte que de la sabiduría. ¿En serio? Y hemos tomado muy buenas decisiones. O sea, no quiero resaltar que esto ha sido un desastre. Nosotros, hace más de 2000 años, en todos los países del mundo tenías ejecuciones públicas de la gente no tenía derecho de ir a un proceso judicial, las mujeres eran un objeto, había esclavitud en todos los países del mundo. Bueno, estas cosas ya no ocurren tanto, ¿está claro? No es que no ocurran, pero hemos logrado mejorar. Lo que pasa es que son 2000 años, no sé, ¿ustedes quieren esperar 2000 años a arreglar Chile? Parece como que es demasiado tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a darle un sentido de urgencia para que lo podamos resolver, pero hemos tomado buenas decisiones y yo creo que es más el hecho de que hemos intentado hacer una experimentación y logramos encontrar cuál es la avenida que debemos de alguna forma movernos. Poco a poco los países imitan los unos a los otros, las sociedades imitan unos a los otros y entonces replicamos las cosas buenas. Pero toma muchísimo tiempo, porque nosotros no solo replicamos las cosas buenas, sino replicamos las cosas malas, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden ver, Latinoamérica es particularmente interesante en ese sentido. O sea, los diferentes países cometen los errores que otros países cometieron 10 años más tarde. Cuando ya se probó que eso no funcionaba en otros países, entonces, bueno, vamos a hacerlo ahora en Chile. Y después, oye, vamos a hacerlo ahora en Argentina. Es más, Argentina es el experto en crear malas políticas mundiales, ¿de acuerdo? Ellos exportan carne y pésima política económica, ¿de acuerdo? Son sus dos productos de exportación más populares del mundo. Y el primer lugar donde uno siempre intenta todas las políticas malas es en Brasil, ¿de acuerdo? Los argentinos se les ocurre una locura y los brasileños dicen, vamos a hacerla. Entonces, es sorprendente porque tú ves el error en un país, 5 años más tarde ves el error en el siguiente país, ¿de acuerdo? Y después vienen todos los otros países. Y vamos, uno tras otro, vamos imitando tanto las cosas buenas como las cosas malas. Entonces es muy difícil evolucionar de esa manera. Pero Latinoamérica en particular tiene ese grado de solidaridad en el cual uno está de alguna forma afectándose al otro. Los errores que cometemos en las mediciones entonces son de 4 tipos, ¿de acuerdo? No ocurren en todos, pero son de 4 tipos. Uno, tendemos a medir en forma muy infrecuente. Entonces, eso es como cuando yo voy al doctor. Yo tuve por 17 años la misma doctora en MIT, la misma persona era la que me atendía. En MIT no hay doctores familiares, sino es un sistema de educación, de salud que se parece mucho al público, pero está provisto privadamente. Entonces, te asignan un doctor y es muy raro que ese doctor se quede por mucho tiempo en ese hospital. Pero mi doctora se quedó 17 años, por 17 años tuve la misma doctora.
Y lo único que la tipa decía cada año que no me veía, me decía, wow, Roberto, estás un año más viejo. Decía, wow, está. Sí, gracias. Segundo, me decía, estás perdiendo el pelo. Y le digo, bueno, sí, claro, ya sé, ya tengo cada día menos pelo. Y lo tercero que me decía que, oye, pesas media libra más que el año pasado. Entonces yo le decía, yo siempre le preguntaba a la doctora, mire, doctora, ¿usted me puede explicar cómo llamarme viejo, gordo y feo? Me va a motivar a comer más brócoli. O sea, yo no entiendo la conexión de estas dos cosas. Yo decía, ¿usted me puede explicar cómo esto va a cambiar mi comportamiento? O sea, ¿cómo puedo hacer yo para no ser un año más viejo, un año más tarde? Le digo, yo sé, no entiendo cómo puedo mejorar ese proceso. Entonces, lo que ocurre en el sistema médico es que una vez que tú vas al doctor y te hacen una revisión y te encuentran algo que deberías cambiar, uno se siente culpable por 2 o 3 semanas, uno cambia su comportamiento por 2 o 3 semanas, pero después más nunca. ¿De acuerdo? Es más, eso pasa siempre el 1 de enero, ¿no? ¿No hacen todos ustedes promesas el 1 de enero? No, yo el 1 de enero empiezo y te prometo que no voy a fumar más. ¿Y cuándo empieza a fumar la persona? Como el 15 de enero, ¿verdad? El mejor predictor que tú compras un cigarro el 15 de enero es que prometiste no fumar el 1, ¿de acuerdo? Porque, digamos, uno realmente le cuesta muchísimo cambiar el comportamiento, especialmente cuando las mediciones son muy irregulares. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tienen dispositivos que miden sus pasos. ¿Hay alguno aquí que tenga dispositivos que miden sus pasos? Tengo 1, 2, 3, 4, perfecto. Cuando tú mides los pasos, tú te fijas en cuántos pasos. Vamos a hacer la pregunta. ¿Tienes un target de una meta de los pasos? Sí, pero se actualiza según mis pasos de los últimos 7 días. Ah, o sea que el target es, o sea, no es como el Banco Central, el target es como que si el target de la inflación en Chile hoy fuese 10%, ¿no? De la última 3 semanas. Okay. ¿Alguien tiene un target fijo? No. ¿6.000 es tu target? ¿Alguien tiene otro target? ¿Cuánto lo vemos eso? 6.000. Pero bueno, entonces es interesante porque cuando tú llegas a 6.000, suponte que son las 3 de la tarde y tú te das cuenta que has caminado 2.000 pasos. ¿Qué haces? A veces como que lo ignoro. Pero a veces como ya, sí, voy a caminar. Depende del día. O sea, tú entiendes que el hecho que yo te he dado esa información, aunque no hagas hecho nada, te hace inmediatamente, te das cuenta que hay algo que estás haciendo que te produce cierta desatisfacción. El hecho de que te digas, bueno, lo voy a ignorar, la forma como lo dijiste es que te da cierto sentido de culpabilidad. No estoy diciendo que sea malo, ¿está claro? Estoy diciendo que es bueno. Yo tengo casi 60 años y yo tengo un target altísimo. Porque parte de mi ejercicio, ¿entiendes? Es tener un target altísimo. Entonces, mi target son 15.000 pasos. Yo camino típicamente, todos los días trato de llegar a 16 kilómetros. Que son bastante más de 15.000 pasos. Entonces, mis targets, yo tengo un target de número de kilómetros y de los pasos y el número de pisos que subo. Bueno, entonces en MIT, cuando la gente me va a visitar, bajamos a la cafetería, subimos a mi oficina, bajamos a la cafetería, subimos a la cafetería, voy todo, y entonces la gente no puede, son 6 pisos y yo voy rápido subiendo, entonces los estudiantes hablan menos, eso es interesantísimo. Porque quieren hacerle, pero yo tengo 14 preguntas para hacerle. Ah, bueno, perfecto, vamos a la escalera. Voy subiendo y bajando, y cuando vamos a la segunda vez que vamos subiendo, dice, bueno, me quedo con 2. Ya no pueden hablar más y se me van, se retiran. Entonces reduzco, prioritizo la pregunta porque saben que van a estar subiendo y bajando escalera. Entonces, todo eso lo mido. Y ahí mira qué ocurre. Eso está correlacionado con mi salud, pero no es el determinante de mi salud. ¿Tú entiendes que mi doctora tiene un diagnóstico de mi salud muchísimo mejor que el reloj, que lo único que hace es contar pasos y contar pisos que sube y baja? Pero resulta ser que esto cambia mi comportamiento en forma diaria. Yo necesitaría que la doctora hiciese su diagnóstico diariamente para que tenga el mismo impacto en mi vida. Entonces, una medición imperfecta diaria cambia mi comportamiento inmediatamente. Una información perfecta, infrecuente, lo único que produce es reproche. Lamento.
culpabilidad. Claro, nosotros medimos en forma infrecuente, con muchísimo delay. Entonces es muy difícil que de alguna manera usemos eso para cambiar el comportamiento. Lo que hacemos es tienes que llegar a una tragedia, ¿tú entiendes? Tienes que haber perdido el lago para que te des cuenta, oye, mira, el lago está perdido, nos quedamos sin agua en Atacama. Entonces, oye, vamos a ver qué hacemos. Bueno, ya te quedaste sin agua, a ver qué haces. ¿Entiendes? Es más complicado. Entonces, el problema es que esperas que la tragedia ocurra para reaccionar. Porque es cuando ya tú sabes que ya no puedes hacer más nada, entonces el reproche implica un cambio de acción. Y ocurre muchísimo con nuestra salud. ¿Entiendes? O sea, yo, por ejemplo, fui súper abusivo en Venezuela. Yo era buceador en Venezuela. Yo estaba estudiando estaba trabajando para tratar de ser instructor de buceo. Es que lo que pasa es que yo era muy mal estudiante. O sea, yo era pero muy mal estudiante. Entonces, yo por eso trabajé, yo era obrero, yo era buceador, porque es que mi papá decía que tienes que hacer algo porque te me va a morir de hambre. Y entonces, realmente mi papá estaba paniqueado, porque es que yo era realmente pero muy malo. Y entonces, como buceador, yo realmente, o sea, me expuse al sol en forma innecesaria. Yo uso un sombrero todos los días porque me dijeron, tú no puedes recibir más sol más nunca. Y esta doctora me dijo, Roberto, tú no puedes recibir sol más nunca. Y por lo tanto, acostúmbrate a tener un gorro, no importa dónde estés. Y yo me he reunido con presidentes de la República y está mi gorro de Mighty Enzeda. ¿Por qué? Porque yo me acostumbré que esto no me lo renuevo nada más cuando me voy a bañar y cuando me voy a dormir. Que esos son dos lugares que sé que no me va a pegar el sol. Pero por el resto del tiempo, yo dije, más nunca me voy a quitar la cachucha. Entonces, cuando la gente me dice, oye, ¿por qué tienes esto? Le digo, bueno, ¿por qué? ¿Sabes qué es la cosa? O sea, yo tengo mucho riesgo por los abusos que yo hice. Y yo cambié mi comportamiento cuando era una situación de emergencia. Pero si me hubiesen explicado esto cuando yo era abusador, de repente me hubiese puesto un poco de protector solar. Por cierto, usen protector solar. Buen mensaje de hoy. Buen learning de hoy. ¿Perdón? Esta parte está sponsored by Coppertime, ¿no? Entonces, esa es la primera, infrecuente. ¿Está claro? ¿Están conmigo? Segundo, no solo infrecuente, sino que es muy fácil medir eventos extremos, muy difícil medir los eventos continuos. Déjenme explicar. Nosotros, por ejemplo, yo voy a poner caso del acoso sexual, pues yo trabajé muchísimo en medición sobre discriminación contra las mujeres y discriminación contra las personas de color en los Estados Unidos. Entonces, déjenme contarles un poco en el acoso sexual la medición. En la realidad, actos de discriminación ocurren cada instante. Actos en los cuales a las mujeres en Latinoamérica le hacemos como agresiones, pero que son lo que se llaman microagresiones, son constantes. Están escritas en nuestro lenguaje. Pero hay muchas palabras que yo no uso, muchos descriptivos que yo no uso en castellano hoy en día. Esto lo he aprendido, digamos, lo he aprendido primero porque me siento abochornado por lo que aprendí, pero segundo, yo me acuerdo discutiendo esto con mis hijas, mis dos hijas yo tengo 3 hijos y mis 2 hijas en particular son muy sensibles a esto, son americanas, entonces ellas siempre me dicen, ¿y qué vas a hacer? Nuestro lenguaje tiene muchas palabras donde la versión masculina es un atributo positivo y la versión femenina es un atributo negativo. O sea, Juan es un aventurero. Bueno, eso significa que el tipo, o sea, tú sabes, que va por el mundo y está, digamos, le gusta los deportes excitantes. María es aventurera, bueno, eso debe ser que es prostituta, ¿no? O sea, Juan es un hombre de la vida, bueno, un tipo que tiene experiencia, ha viajado. O sea, Luisa es una mujer de la vida, prostituta. O sea, es más, hay montones de palabras que son así. Entonces, yo entiendo que le puse risa. Y yo, o sea, digamos, yo me pasé la vida tratando de encontrar estas palabras, ese aventurero, de la vida, con experiencia,
tipo que sea directo, una mujer que sea directa no significa lo mismo. Y es muy interesante porque en nuestro lenguaje todos esos atributos lamentablemente tienen una mala connotación. Entonces, en la práctica, ¿ok? Estas agresiones son instantáneas y todo el tiempo. La gente no dice en Latinoamérica, tú corres como una niña para decir que corres muy rápido. Ahora, debe ser que esa gente nunca ha visto las Olimpiadas, porque las mujeres parece que corren bastante rápido. ¿Entiendes? O sea, el punto es que hay una disociación entre lo que nosotros decimos y lo que la realidad es. Entonces, las agresiones, por cierto, ¿qué es lo que yo he hecho? Yo no uso ninguna de estas palabras para describir a nadie, ni a los hombres ni a las mujeres. Entonces, para mí no hay hombre aventurero de la misma manera que no hay una mujer aventurera. Y la razón fue porque cuando mis hijas me dijeron, ¿qué vas a hacer? Hay dos opciones. Uno es cambiar la interpretación y la percepción de lo que esto significa en la sociedad latinoamericana versus no usar la palabra, ¿de acuerdo? Entonces al final del día he recurrido a no usar la palabra. Pero es interesante, lo que quiero que entiendan es que es bien interesante, que esto no es un problema solamente cultural, sino que es muy agregado, es algo que históricamente está permeado en la sociedad. Y cuando uno lo resalta, las mujeres se ríen, pero no es porque se deben reír. Pero entiendo, yo Es entiendo. como tonto. Sí. Sí, yo sé, yo sé. Pero es verdad. Pero es que es verdad. Entonces, Sí, o sea, una mujer, un hombre, si está histérico, no, está estresado, pero la mujer si está histérica, una loca. Exacto. No, y aquí es mucho, o sea, no, pero no es aquí, es en todo habla hispana. Nuestro lenguaje tiene ese problema. Y es muy difícil resolverlo. Entonces, yo creo que hay poca solución. ¿De acuerdo? Hay poca solución. Entonces, lo que yo hago es tratar de describirlo exactamente lo que estoy viendo. De tratar de usar un lenguaje que sea descriptivo y no que juzgue. No es fácil, pero bueno, eso es lo que hago yo. Pero el punto es que eso no lo medimos. ¿Cómo medimos? ¿Cómo medimos cuando todas estas agresiones el acumulado es muy grande? Es cuando la mujer decide renunciar o la mujer decide ir a una corte para poner una demanda. ¿Está claro? O sea, entonces, en otras palabras, no es que miramos en forma infrecuente, es que solamente medimos el evento extremo, ¿me entienden? O sea, que quiero resaltar la diferencia. Esto no es un problema de cuando tú mides, tú puedes estar midiendo todos los días. Yo puedo medir todos los días cuántas mujeres están renunciando. Pero el punto es que cuando la mujer renuncia, ese evento ya es un extremo. Ya se cometió una acumulación de agresiones que ha llevado a la mujer a presentar cargo a una corte. ¿Está claro? ¿Está conmigo? Entonces, ustedes imagínense, lo mismo pasa con el problema de insatisfacción de una sociedad. Nosotros no medimos eso. Hacemos una encuesta, pero las encuestas son muy malas. No son muy fehacientes. Entonces, lo que ocurre es que tú lo que observas es la explosión social. ¿De acuerdo? Y cuando hay la explosión social, ya es muy tarde, ya ocurrió la explosión. ¿Está claro? Entonces, tú estás midiendo tarde porque estás midiendo solamente el evento extremo. Y la razón es porque los eventos extremos son muy fáciles de observar. Entonces, son muy fáciles de medir. Los eventos que están llevando a ese proceso son muy difíciles de observar, son muy difíciles de medir. Entonces, estos dos errores son gravísimos. Porque medimos en forma infrecuente o medimos solamente eventos extremos. Significa que siempre estamos actuando tarde. Siempre actuamos tarde. ¿Está claro? El tercer punto es que nosotros tenemos estadísticos, que esos estadísticos de alguna manera son insuficientes. Yo lo llamo insufficient statistics. En estadística hay una cosa que se llama sufficient statistics, que es un estadístico que solamente el estadístico ya resume todo lo que tú quisieses entender de la data. Esto yo lo llamo insufficient statistics, en el sentido que no resume la característica de la data, sino que la resume de forma parcial. Le voy a dar otro ejemplo también justamente con las mujeres, para que se den cuenta cómo uno pierde los objetivos. Y al final les voy a decir cuál es la consecuencia de esto, ¿no? O sea, por qué creo que es malo. Esto no es un punto de medir infrecuente ni medir un evento extremo, ¿de acuerdo? Esto va a ser continuo y no es evento extremo. Entonces,
Una de las cosas que hacemos en toda la organización, y yo creo que esto va a pasar en Chile muy, pero muy, muy pronto, ¿ok? Esto va a pasar ahorita, es que medimos el porcentaje de mujeres que están en gerencia o están en los directorios, ¿de acuerdo? Eso se hace. Claro, La CMF lo hace. claro, no, yo sé que lo medimos, pero yo creo que va a venir una regulación que te van a poner una cuota. Sí, yo creo que se viene ya, o sea, yo no tengo información privada, ¿ok? No es que yo sepa. Sí, yo sé, pero es que esto ya ocurrió en Brasil, ya ocurrió en México. O sea, yo no me imagino que vaya a tardar mucho más tiempo para llegar para Chile. Entonces, dime, perdón. Las empresas que son locales, ¿no? Que tienen una filial en Chile, internamente ya definieron algunas de esas políticas. Claro, exacto. Es más, si tú, por ejemplo, recibes plata de algún venture capitalist de los Estados Unidos, te aseguro que esa estadística ya la estás calculando. Porque esto ya está pasando en todos lados. Entonces, por ejemplo, yo no sé en el máster de la FED del MBA, realmente no sé, yo les voy a hablar del MBA de MIT. Pero nosotros teníamos un MBA en MIT que se llamaba el Sloan Fellows, que era es uno de los MBA más prestigiosos, en el MBA tenemos varios, este es uno de los más prestigiosos, son para la gente que tiene 14, 15 años de experiencia, son todos unos viejos, ¿de acuerdo? Es bueno porque cuando yo me reúno con ellos, conocemos la misma música, ¿entiendes? Son todos viejos igualitos que yo y tal. Oye, ¿te acuerdas de Pat Benatar? Oye, sí, Pat. Entonces, es bueno porque entonces yo me siento que estoy rodeado de gente que es igualita a mí, ¿me entiendes? Todos unos viejos, ¿me entiendes? Pero una cosa interesante es que ese máster, cuando yo empecé a dar clases hace 25 años atrás, tenía como, yo diría que entre el 5 y el 10% eran mujeres. O sea, era una cosa profundamente patética, ¿de acuerdo? Yo decía, oye, pero son 40 personas al año. Tú no puedes encontrar al menos 10 mujeres. O sea, yo le decía a la gente, no te estoy pidiendo que tengas la mitad y mitad. O sea, no hay 10 mujeres en el mundo que puedan entrar a este máster, porque eran 40 nada más. Ahorita son 120 y hay 10, no me digas, ahorita más. Ahorita hay más. Pero ese máster creció, son 120, pero ellos crecieron y ya está como por 40 y algo. O sea, no está en 50, pero está en 40 y algo. O sea que tú dirías, bueno, ya estamos cerca del 50%. Entonces yo me acuerdo que cuando los tipos pasaron la barrera del 40, los tipos decían, ¡ay, ya está! ¡Llegamos al 50, mi pana! ¡Listo! ¡Ya lo resolvimos! Entonces todo el mundo está feliz porque eran 50% de las mujeres. Entonces yo le decía a la gente, pero espérate un momento, pana. El punto no es tener 50% de las mujeres. El punto es, estás tratando a las estudiantes de la misma manera, con respeto. Porque salud, wow, salud, amor, y dinero y amor. O sea, ahí te queda una cuarta. Porque parte de lo que pasaba, no solo es que había pocas mujeres, sino que las pocas mujeres que había en el salón las trataban malísimo los compañeros. Son tipos súper inteligentes. Nosotros hemos tenido estudiantes que han sido el director de las Naciones Unidas. Kofi Annan fue uno de los estudiantes nuestros, ¿está claro? O sea que ese máster produce gente extraordinariamente influyente en el mundo y los tipos trataban a sus compañeras, las trataban mal. O sea, el punto no era solamente llegar a 40 mujeres cada 100, sino el punto es, las estás tratando en forma apropiada. Y la respuesta era no. La respuesta era no. Estos estadísticos son significativos en ciertos rangos. El porcentaje de mujeres en gerencia es significativo entre ciertos rangos. Cuando tú tienes 0 mujeres en gerencia o 0 mujeres en el directorio, no me tienes que explicar mucho lo que está pasando, ¿de acuerdo? Pero cuando tú empiezas a subir el número de mujeres en el directorio o empiezas a subir el número de mujeres en la gerencia, tu objetivo tiene que cambiar. Porque ese estadístico, cuando tú tengas 50 y 50, eso no significa que tú vas a tratar a la mujer de la misma manera. O sea, que la vayas a tratar con respeto. ¿Está claro? Y el problema de este estadístico es que genera un falso sentido de logro. Es que llegué a 50, para ya. No tengo que hacer más nada. Y esto en inglés tiene una expresión que yo uso muchísimo, que a mí me encanta la expresión, se la voy a decir en inglés, que es hit the target but miss the point.
¿Entiendes? O sea, los tipos le pegan al objetivo, al target, pero como que apuntaron al lado incorrecto, ¿me entiendes? O sea, ese no era el que le tenía que dar. Entonces, estos estadísticos los producimos porque son fáciles de producir, ¿de acuerdo? El trato es muy complicado de medir y por lo tanto no tenemos un estadístico parecido. Entonces, como tú decides agarrar toda la complejidad del mundo y ponerla en un solo estadístico, resumiendo toda esa complejidad en resulta ser que hay un rango en el cual el estadístico sí es suficiente, ¿me entiendes? Hay un rango en el cual el estadístico es muy significativo que captura, qué sé yo, los grados de discriminación en el sistema terciario del Chile, ¿de acuerdo? O sea, hay un estadístico que estoy seguro que lo captura. Pero este estadístico no es el único que describe todo el tipo de discriminación que hay o de la falta de oportunidades que hay. Te lo puedo asegurar que no hay. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar para arreglar el estadístico, si esto es lo único que tú mides, va a generar un falso sentido de logro y por lo tanto se te va a olvidar que no has cambiado a el verdadero problema. El verdadero problema es cómo tú tratas a las mujeres. Entonces, mi mejor evidencia de eso es que en las sociedades latinoamericanas, el 50%, más del 50, ¿ok? Pero vamos a decir 50, el 50% de las sociedades y de los que van a la universidad son mujeres. Pero las mujeres no se sienten igual tratadas que los hombres. Y son 50, el estadístico es perfecto. Más, hay 52 en la mayoría de los países. Lo que pasa es que no sé todos los países, digamos. Pero no me puedo imaginar que desde los años 60 y 70, en la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres van más a la universidad que los hombres. ¿Ok? Es el único continente donde eso ocurrió tan temprano. Eso ocurre ahorita en Europa, pero en Europa empezó a pasar en los años 90. Nosotros 30 años de ventaja. Pero 30 años de ventaja en la educación, pero no necesariamente en el trato. ¿Está claro? Entonces, tenemos tres problemas infrecuentes, solamente eventos extremos. A veces nos concentramos en estadísticos que son insuficientes. Y por último, el más importante, es que nosotros nos preocupamos por los problemas cuando estamos como que profundamente, cuando los medios de comunicación lo resaltan. Déjenme ponerlo de esa manera. Entonces, hola, en CX es como medimos indicadores del NPS. ¿Qué es el NPS, Andrés? Satisfacción neta. ¿Perdón? Es para medir un indicador que te permite medir satisfacción que va entre el 1 y el 10. Ah, ok. Entonces, todo lo que va del 7 al 10, en términos de satisfacción, es como muy bueno. Y lo que va del 0 al 7 no es tan bueno. Ah, ok. Entonces, claro, la pregunta es cómo mides eso. Primero, la pregunta es cómo se hace la encuesta. Buenísimo, voy a regresar a estos puntos de cómo hacemos esa medición. Eso lo que harías tú, por ejemplo, en una página web midiendo la satisfacción de tus clientes. Ok, ya voy a regresar, ya regreso a eso en un segundo. Y hablamos de eso. Pero entonces, déjame hablarles entonces del cuarto problema. Es que típicamente nosotros prestamos atención a las cosas cuando en los medios de comunicación no hemos de alguna forma dado cuenta que hay una tragedia. ¿Está claro? Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan cuando hubo un bebecito que apareció muerto en Grecia, en las playas en Grecia, que venía de Siria? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda del año? No era 2021. No era 2019, no el 18. Todo el mundo se acuerda de la foto, ¿verdad? Del policía con el bebé, ahí en la playa. ¿Alguien se acuerda del año? Ah, sí. Claro, lo que pasa es que la gente internet no hace trampa. ¿Entiendes? Todo esto están ahí rápido, ahí googleando. ¿Entiendes? Esto ocurrió en el 2013. La foto la mostraron. 2017. Entonces, Hace que hubiese sido. ahí está, Natalia, en el 2017. Hace un montón de tiempo. Ahora, ¿qué ocurrió cuando apareció ese bebé? Todos empezamos a contar el número de personas que morían escapando de Siria, ¿de acuerdo?
Y la contamos sin parar. Toda la semana había un reporte. Tantas personas murieron ahogadas en el Mediterráneo. Por cierto, en Europa eso estaba ocurriendo antes. Había un montón de gente que se estaban ahogando en el Mediterráneo. Y estaban contando el número de personas que estaban muriendo en el Mediterráneo. Encontramos el bebé muerto en la playa y la indignación mundial es astronómica. Todos los medios de comunicación empiezan a reportar eso. ¿Ustedes han visto algún reporte últimamente? Hay tres posibilidades. Una, no hay más violaciones de derechos humanos en Siria. Que arreglamos el problema, o sea que ese país ya es un país desarrollado. Segundo, los tipos están yendo en unos barcos que ya no se hunden, unos yates, tú sabes, lo que les expropiamos a los rusos se lo dimos a los sirios para que caben. O no estamos prestando atención. Muy difícil resolver los problemas del mundo cuando tú prestas atención por 3 meses, ¿no? ¿Está claro? Esas 4 características generan la mayoría de los problemas que tenemos nosotros con la data. Venimos infrecuentes, venimos eventos extremos, usamos estadísticos que son insuficientes y solamente prestamos atención por muy poco tiempo. Si ustedes ven la injerencia, una de las cosas que nosotros tratamos de cambiar es el último seguro, ¿de acuerdo? Tratamos de generar estadísticos que tú produzcas todo el tiempo. Porque el día que tú mides algo en forma continua, entonces tú la empresa empiezas a prestar atención, ¿está claro? Entonces tienes capacidad de gerenciar ese estadístico. Pero entonces quiero que se acuerden, cuando estén haciendo eso en la vida real, que agarran el punto número 3. Ese estadístico no necesariamente es suficiente, ¿está claro? O sea que cuando ese estadístico está bueno, búscate otro, ¿de acuerdo? Porque ese estadístico está tratando de medir algún fenómeno, trata de encontrar otro estadístico que mide ese mismo fenómeno, ¿está claro? Para que entonces con este segundo estadístico, ahora este se vuelve a comer, ahora tiene 2, ¿de acuerdo? O sea, ahora entre esos 2 vas ahora a prestar atención al segundo. ¿Están conmigo? Entonces, usen estos 4 principios para entender. No todos los estadísticos los necesitas todos los días, ¿de acuerdo? O sea, ¿no? Pero hay algunos que sí y otros que no. Entonces, entiendan cuál es la urgencia de los estadísticos en su vida. ¿Está claro? Cuando ustedes están en una empresa, o sea, las ventas, esa la medimos diariamente, ¿entienden? O sea, ¿por qué? Porque es que si la empresa no sabe qué vende, nos morimos. ¿Entiendes? El inventario lo mide todos los días. ¿Por qué? Porque si no tiene inventario, pues no puede vender, ¿me entiendes? O sea, adivinen que ha ocurrido por experiencia que hay ciertos aspectos de la empresa que medimos en forma súper frecuente. De paso, medimos un estadístico que es muy significativo, total de ventas. ¿Está claro? Pero no solo el total de ventas es importante, es a quién vendiste. ¿Cómo vendiste? Entonces, el punto es, cuando ustedes tengan un fenómeno en la empresa, arranquen siempre por ese proceso de decisión. Primero, ¿cuál es la teoría? ¿Cuál es el fenómeno que quiere capturar? Tratar de pensar cómo yo puedo medir y capturarlo. Entender en el proceso de decisión qué tan frecuentemente necesito las decisiones. ¿Está claro? O sea, dependiendo de cómo tenga que tomar mi proceso de decisión, eso me va a determinar cuál es la frecuencia en la cual tengo que medir. Si yo puedo tomar decisiones máximo una vez cada trimestre, pues entonces al menos producete el estadístico una vez al mes, ¿me entiendes? Para que entonces tengas algo de información en el momento que vas a tomar la decisión. Pero si tú vas a tomar decisiones mensuales sobre algo, yo creo que tienes que moverte a semanas, ¿de acuerdo? A días. O sea, necesitas detectar los fenómenos. Si hay fenómenos que son muy importantes desde el punto de vista del riesgo de la empresa, necesitas medir algo que tenga una contrapartida al riesgo, ¿está claro? Si un mal evento me causa una crisis en la empresa, entonces tengo que medir diariamente y tengo que detectar eso diariamente, ¿está claro? Entonces, no vas a poder medir el fenómeno en forma perfecta, ese es un punto importante, ¿de acuerdo? Todos los estadísticos van a ser insuficientes, entonces empieza a escoger los estadísticos insuficientes, ¿está claro? Entonces, esto te permite, primero, tener un gran pragmatismo y entender cómo quieres diseñar ese proceso. Déjeme... mira, el ejemplo de Manuel es teniendo escaños reservados para las mujeres indígenas en la Constitución, es pegarle al blanco pero errar en el objetivo. ¡Wow! Eso es interesante.
Esa pregunta es interesante. Primero porque mi respuesta es con un altísimo grado de ignorancia. Entonces, la pregunta es, cuando yo voy a agarrar un grupo de ciudadanos para escribir la Constitución. Por cierto, nosotros en Venezuela escribimos la Constitución, así que yo más o menos sé cómo hacerlo mal, ¿de acuerdo? Entonces, soy un experto mundial en cómo hacer las cosas mal. Entonces, pero es una buena pregunta. Yo voy a escribir una Constitución. Hay dos aspectos que son importantes en esa Constitución. O sea, uno es que yo quiero que sea técnicamente correcta, es la parte de la teoría, ¿se acuerdan? Pero hay una segunda parte que es muy importante, es que tiene que ser legítima. Porque algo que sea técnicamente correcto requiere esa parte de legitimidad, que la sociedad lo acepte. Entonces, el proceso de legitimización es muy importante. ¿Okay? O sea, por ejemplo, los chilenos se refieren a la constitución que ustedes tienen, muchos de los chilenos se refieren a la constitución que ustedes tienen en este momento, se refieren a la constitución de Pinochet, ¿no es correcto? Digamos, yo lo veo en los periódicos todos los días. Ahora, yo sé que esa constitución fue cambiada 3 veces, ¿no? Pero obviamente no ha sido cambiado lo suficiente como para que la sociedad considere que esa constitución no es la de Pinochet, ¿está claro? Yo estoy viendo esto desde un punto de vista externo. Y bueno, pero yo creo que en el 91 la cambiaron, ¿no? Entonces, y la cambiaron un montón de cosas, pero obviamente es irrelevante lo que haya ocurrido. Ustedes entienden que es irrelevante lo que yo piense, es irrelevante el proceso que yo haya visto. La pregunta es cuál es la percepción en la sociedad. Y por cierto, ustedes pertenecen a una élite muy privilegiada, su opinión también es irrelevante. Ok, eso es lo que quiero decirle. O sea, la pregunta es cuál es la percepción de ese documento en la sociedad. Entonces, esa es la primera pregunta importante. Yo cuando veo que el 80% de los chilenos dijo que quieren cambiar la constitución, eso para mí me da una indicación que es importante que ustedes la cambien. ¿Me entienden? Que hay un problema de legitimación. Entonces, ¿qué es legitimidad? Pues legitimidad es la percepción que yo tengo de algo, realmente. La legitimidad es, o sea, hay 2 formas de legitimidad. Uno es tú me has demostrado que eres ilegítimo porque eres un criminal. Esa es fácil de demostrar, ¿de acuerdo? Pero esta constitución per se es ilegítima por la percepción que tiene. El hecho que se refieren a ella como la constitución de Pinochet es un problema para la constitución. Entonces, en ese sentido, el proceso es importante. Entonces, cuando uno decide cuál va a ser la representatividad de los diferentes grupos sociales en ese proceso, la pregunta es qué objetivo quieren resolver. ¿Está claro? Yo no estaría tan seguro que darle los escaños a los indígenas es cuál debería ser el target. Yo no lo tengo claro. ¿Está claro? O sea, no está claro para mí, porque yo necesitaría entender mucho más a Chile. Y déjenme decirle, yo venía 3 veces a Chile todos los años, yo creo que yo conozco bastante bien la historia económica de Chile, pero no conozco la historia antropológica ni sociológica de Chile como para entender cuál es la cuota que yo debería tener en ese problema. ¿Está claro? O sea, esa última parte yo no sé, pero lo que les quiero decir es que no es tan trivial que la representación debería ser 1 a 1. Si tú tienes 5% de indígenas, es muy posible que yo quiera que tengan 10% de representación. Yo puedo encontrar muchas teorías que dirían que eso es apropiado, ¿está claro? Entonces, pero esa discusión tiene que ocurrir en forma abierta, ¿me entiendes? Lo que no puede ser es que el procedimiento no se discuta, porque entonces el procedimiento te queda deslegitimado. ¿Está conmigo? Tú necesitas decir, ¿cuál debería ser el proceso? Discutamos cuál debe ser el proceso mediante el cual tiene que ocurrir esto, y que garantice que cuando terminemos vamos a estar satisfechos y que no vamos a estar llamando a esta la constitución del comunismo, ¿me entiendes? O del extremismo, o de lo que sea. ¿Está claro? Porque 20 años más tarde, si esto falla, la vas a tildar de otra manera. Entonces, por ejemplo, en Venezuela el problema no fue la constitución. El problema fueron las leyes que se hicieron después de la constitución. Porque la constitución es un set de derechos y restricciones de ese derecho. Yo te doy el derecho a la propiedad privada, pero también te indico, coma, de hecho, pone una coma, un coma, pero en el caso ABC te las voy a quitar, ¿de acuerdo? Y esos casos ABC van a estar estipulados en una ley.
El problema de Venezuela no fue el derecho que estaba otorgado, la lista de derechos en la Constitución. Era que esos derechos decían, como todos los derechos en todas las constituciones del mundo, tú tienes el derecho a la propiedad, pero hay posiciones en las cuales el Estado se reserva el derecho de expropiación. Eso está en todas las constituciones. El problema fue que la ley que determinaba quién hacía la expropiación y cuál era el recurso de la expropiación, esto fue lo que fue totalmente arbitrario. Entonces, no está totalmente claro cómo tú puedes llegar a un proceso de estos si no estás pensando en el proceso completo, ¿me entiendes? Entonces, yo entiendo lo que estaba pasando. Déjame decirle, yo estaba muy preocupado por Chile porque yo veía el hecho de que estaban muy preocupados por llegar a escribir un nuevo documento. Y decía, bueno, pero después que escribes ese documento, ¿qué hace? Ese procedimiento nunca se preocupó de pensar qué pasaría si el documento está rechazado. De hecho, ustedes no saben lo que van a hacer ahorita, ¿no? Están haciendo los bordes. ¿Perdón? Están haciendo un proceso, la clase política, como los bordes, digamos, los márgenes donde se van a tener que mover la discusión constitucional. Claro, pero lo que te quiero decir es que la urgencia, ¿me entiendes? Estaban actuando con la urgencia para tratar de encontrar, de escribir un nuevo documento que no se les ocurrió todas las posibilidades que pudiese ocurrir dentro de eso. De hecho, Chile es para mí el país más sensato de toda Latinoamérica. O sea que si ustedes no lo pueden hacer, no hay esperanza para Brasil. O sea, digamos, que es el más insensato de Latinoamérica. O sea, que quiero decir, lo único que le va a quedar a Brasil es la Copa Mundial. O sea, que todos estamos observando lo que hace Chile, porque Chile es el más sensato de toda Latinoamérica. De habla hispana, incluida España. O sea, de lo que hablan en español, ustedes son los más sensatos. Así que sí, todo el mundo está diciendo, oye, ojalá funcione en Chile, porque si funciona en Chile, entonces hay cierta esperanza para el resto del mundo. Entonces, por favor, háganlo bien, porque si no, no hay esperanza. Pero nadie está mirando a Venezuela, cómo se hace o cómo no se hace, ¿entiendes? Pero no piensen que escribir la Constitución es el final, ¿está claro? Piensen en todo el proceso completo. O sea, tienen que escribir después de escribir la Constitución, tienen que escribir todas las leyes. Y en esas leyes es donde puede haber todo un desastre. Se puede expandir la Corte Suprema, triplicando la Corte Suprema de jueces y que el procedimiento diga que todos los jueces lo va a poner a dedo el presidente. Que fue lo que hicieron en Venezuela. Entonces, mira, al final del día, todo es legal en Venezuela siempre y cuando lo haga el presidente, que es lo que pasa en este momento. Maduro no ha violado ninguna ley, de acuerdo a la Corte Suprema. Putin no ha violado ninguna ley de acuerdo a la Corte Suprema rusa. Ninguna ley. Termina en estos lugares. Entonces yo creo que esa pregunta es muy buena y yo quiero que usen justamente esto para entender un poco cuál es el objetivo de esa cuota. ¿Está claro? ¿Qué es lo que esa cuota de las naciones indígenas cumple? ¿Cuál es el objetivo? ¿Está claro? Entonces, cuando has entendido ese objetivo, tú dices, bueno, es ese el mecanismo mediante el cual lo quiero hacer. ¿Está claro? Pero no se te olvide la parte técnica, porque hay una teoría detrás, ¿está claro? Entonces, por ejemplo, yo ofrecería decir, bueno, todos tienen que tener una comisión. Todo lo que se haga tiene que tener una comisión, una representación de la sociedad, donde hay unos expertos opinando. O sea, en economía tenés expertos opinando en economía y de alguna forma hay una consistencia. Y tú puedes diseñar un proceso que tenga las dos cosas, la legitimidad y la teoría. Déjame contarle entonces en el final un poco lo que hacemos en este certificado y lo que hacemos y lo que estamos tratando de hacer en MIT. De hecho, déjenme decirle que lo que se hizo aquí en la Universidad de Chile es mejor que lo que tenemos en MIT. O sea, nosotros en MIT no hemos podido lograr hacer lo que ustedes han hecho aquí en Chile, ¿ok? Y estoy hablando de una universidad más o menos buena, ¿de acuerdo? En el mundo de la data, las disciplinas están muy disociadas entre ellas. Yo soy un accidente
de diferentes carreras. Yo estudié ingeniería, estudié estadística, estudié economía. Entonces, por accidente, resulta ser que yo sé un poco de todo, pero no fue por diseño, fue por total accidente, ¿está claro? Es más, la mayoría de la gente que trabaja en estos temas son el resultado de puros accidentes. Somos todos plomeros, todos albañiles, todos carpinteros y todos medio arquitectos. O sea, hacemos un poco de todo, ¿está claro? Pero ninguno realmente fue educado en forma formal para aprender todo esto. Y la razón es porque la data pasa por diferentes eventos. Lo primero que tú haces es ir y buscar la data, recoger la data, ¿entiendes? Tú recolectas la data. Típicamente esos son demógrafos y estadísticos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay muchas instrucciones de cómo ir a buscar la data. Si yo voy en Chile y le pregunto a todos los estudiantes de la Universidad Católica de Chile, a los de la Universidad de Chile, a ustedes, les pregunto a ustedes qué opinan de un evento, no importa qué tan aleatorio sea el grupo, ustedes no son una representación de Chile. Entonces, cuando yo haga la encuesta 65 veces, no importa qué tan buena sea la entrevista, ustedes no van a producir una respuesta que sea representativa del resto de Chile. Es como ir y preguntar a la gente que está en Facebook o a la gente que está en Twitter. Eso no son los representativos. Entonces, cómo recoger la data tiene ciertas reglas que son importantes. Y entonces en MIT eso ocurre en un departamento de estadística. Después viene toda la parte, una vez que tiene la data, hay que limpiar esa data, ¿está claro? Porque esa data tiene montones de fallos. Hay datos que que son incorrectos o no existen. Muchísimos datos no existen. No todo el mundo tiene los datos de todo. Entonces, en todo eso se llama missing observations. Ahí hay un montón de reglas de cómo hacerlo. Entonces tú te vas a la oficina estadística de Chile y los tipos son expertos en recoger data y expertos en rellenar data. ¿Está claro? En inventarte data. O sea, cuando tú no tienes un dato, tienes dos alternativas. ¿Eliminas o inventas? Nosotros nos encanta inventar. ¿Está claro? Si lo llamamos consultoría. ¿Está claro? Y te inventas. Entonces hay procedimientos para limpiar la data. Y estos procedimientos son importantísimos. ¿Entiendes que las empresas nosotros suponemos que la data siempre está correcta? Lo que recolectamos es una medición de lo que ocurre. Nadie se le ha ocurrido cómo recoger la data. Si uno dice, bueno, yo lo que hago es tengo esa data. Nadie ha pensado, hay un error en lo que estoy observando. Cuando estoy estudiando la lealtad de mis clientes. ¿Estos son clientes aleatorios o son el tipo que me compró la semana pasada? Porque el tipo que me compró la semana pasada es diferente que si me busco a alguien que está en el metro. O sea, ¿quién es? Tú entiendes que esos estadísticos que estamos produciendo, al que le estoy haciendo la pregunta, ya en sí es un grupo que es diferente, que no es representativo. Entonces, buscar la data y limpiar la data aquí no hay demógrafos, aquí hay prácticamente son puros estadísticos, ¿de acuerdo? Después viene todo el análisis de la data. Y en el análisis de la data tenemos aspectos que son los ingenieros de computación hacen lo que se llama machine learning, los economistas hacemos econometría, los sociólogos hacen econometría y estadística. Aquí son muchas disciplinas, ¿de acuerdo? Donde en el análisis de data la gente tiene mucho conocimiento sobre el fenómeno. Si es de marketing, el tipo sabe mucho de marketing. Si es de recursos humanos, la persona sabe mucho de recursos humanos. Si es sobre economía, la tipa sabe mucho de economía. Si es cosas de salud, sabe mucho de salud, ¿me entiendes? O sea, aquí, en este mundo, tú tienes mucho conocimiento sobre el fenómeno que estás tratando de explicar. Y después viene la parte de la diseminación, donde tú le vas a explicar a la gente, vas a tratar que sea convincente. Esto no es sobre visualización. La diseminación no tiene nada que ver con visualización. La visualización es la forma cool de transmitir un mensaje, ¿de acuerdo? Realmente la diseminación es qué tan convincente tú eres. Cuando tú muestras una información, ¿qué tan convincente es eso? ¿Qué probabilidad tienes tú de haber cambiado una discusión? Entonces, aquí están psicólogos. Ustedes entienden que lo que ocurre es que en este proceso de la generación del estadístico, en MIT, son 7 departamentos diferentes en 3 diferentes escuelas.
Y nosotros no nos podemos poner de acuerdo porque en MIT todos nos odiamos los unos a los otros, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una política que mientras, si tú eres colega mío, yo te odio, no importa lo que sea, ¿de acuerdo? Y si eres mi esposa, entonces tengo que odiar 2 veces, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente que está casada uno en los otros y tú dices, estos tipos no pueden estar casados. Porque tú los escuchas hablando y uno le dice al otro, es que tú eres un idiota. Y el otro dice, bueno, yo sé que tú eres un triple idiota. Y tus papers son una porquería y tú eres un incompetente. Y entonces después, ay, hoy cenamos juntos. ¿Y qué vino quieres? Una locura. Pero en este proceso de producción de la data, MIT no ha tenido la capacidad de lo que está pasando en la Universidad de Chile, que es poner a diferentes departamentos de diferentes escuelas, todas a lograr dar el conocimiento necesario para hacer todo desde el principio, desde la recolección hasta la diseminación. ¿De acuerdo? Y hay aspectos éticos que son importantes acá. Yo trabajo mucho en el tráfico de seres humanos, muchísimo tráfico de seres humanos. Esos papers nunca van a ser escritos, porque esos papers de alguna forma nos estamos tratando de agarrar a los malos, ¿de acuerdo? Yo trabajo con Interpol, trabajo con el FBI, trabajo con los procuradores generales de todos los estados de Estados Unidos. Entonces, tú entiendes que yo voy a darle un consejo a alguien que es el procurador general del estado de Wisconsin. Y yo la tengo que convencer, es una ella, ¿ok? La tengo que convencer que tome una acción para evitar tráfico de seres humanos donde su carrera va a estar en juego. Eso se puede hacer. De hecho, el viernes de la semana pasada, una estudiante, yo tengo estudiantes de muchas universidades de Boston, vienen a ser mis estudiantes. La razón es porque en Boston no hay mucha gente que se atreva a hacer cosas de tráfico de seres humanos, o drogas, cosas con crimen. Porque realmente, digamos, no solo es peligroso, sino que además es psicológicamente brutalmente cansón, ¿de acuerdo? O sea, realmente muy fuerte. Entonces, esta es una muchacha, entonces prácticamente todos son estudiantes míos. Entonces, ella está estudiando ingeniería de computación en Harvard, pero es mi estudiante, ¿de acuerdo? Entonces, los profesores de Harvard me envían y me dicen, mira, sé tú el tutor, tú diriges esta tesis, y yo me encargo de contactarla, etc. Una de las cosas que hay en los Estados Unidos, para que tengan una idea, yo no he visto esto en Chile, pero debe existir, que son lugares donde te hacen masajes, ¿de acuerdo? Ustedes lo llaman spa, pero esto es menos que un spa, ¿de acuerdo? El spa es como de alta alcurnia, ¿me entiendes? Pero no, estos son como más normales. De hecho, en Estados Unidos hay 370.000 establecimientos que dan masajes. Estos están ubicados en todas partes de los Estados Unidos, de los cuales entre 11 y 15.000, no sabemos mucho bien el número, son lugares ilegales, donde se fomenta la prostitución, y lo más importante es que es prostitución de menores. O sea, hay gente que se le ha hecho un tráfico de seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un problema grave, porque es tráfico de menores, ¿de acuerdo? Son todas mujeres, el 100% son mujeres las que están aquí siendo traficadas. Entonces, el porcentaje es muy pequeño, y la pregunta es cómo yo puedo encontrar, cómo yo puedo hacer la investigación. En Estados Unidos tú no puedes investigar si no tienes una causa probable. O sea, tú no puedes ir y poner un micrófono en un lugar donde no tiene un juez que te haya dicho que puedes poner un micrófono, porque ha mostrado evidencia de que algo ilegal está pasando ahí. Ahora, tú me entiendes que yo no puedo revisar 370.000 lugares, porque yo no puedo enviar al policía o al carabinero, como lo llaman ustedes, yo no puedo enviar al policía a investigar si no tengo razón de investigar. Entonces, el juez no tiene evidencia porque no se puede investigar. ¿Tú me entiendes? Y entonces la policía de paso no tiene recursos. Entonces yo no tengo recursos, no tengo la autoridad legal para hacer la investigación. Entonces todos estos lugares están traficando seres humanos y no lo vemos. El 80% de las personas que se llaman modern slavery. Modern slavery son personas que están trabajando no son esclavos como tal, pero es la forma moderna de esclavitud en la cual la gente está en trabajos forzosos, ¿de acuerdo? En donde no tienen el pasaporte, se le ha retirado el pasaporte. Hay 50 millones de personas, 50 millones de personas en lo que se llama modern slavery. ¿Okay? Estos son más o menos 22 a 23 millones de personas que están en matrimonios forzados, ¿de acuerdo? Y el otro 27 millones son más o menos personas que están en trabajo, en minería, en deforestación, en estos masajes, etc.
Esto no es un problema menor, ¿ok? Esta es Colombia esclavizada. Ese es el tamaño, ¿de acuerdo? Esto no es que, ay, bueno, son 10. Y de esos 50 millones, como el 80% de ellos están esclavizados en países desarrollados. O sea, que esto no es que no ocurre en Estados Unidos, no es que no ocurre en Europa, es que solo ocurre en Estados Unidos y Europa. ¿No? Entonces, el problema es que tú tienes 11.000 establecimientos, 15.000 establecimientos que son ilegales. De los 370.000, muy difícil de encontrar evidencia. Y entonces lo que ocurrió es que nosotros empezamos a trabajar. De hecho, en el team de trabajo, ¿ok? Para que ustedes se imaginen, ustedes conocen esta computadora de Watson de IBM, el supercomputador. Bueno, nosotros tenemos el supercomputador a nuestra disposición, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la gente de IBM, la gente de la policía, la gente de todas las procuradurías de los Estados Unidos, gente de Google que nos está dando toda la información. Y con esto, una muchacha, ¿ok? Se bajó tratando de decir, bueno, ¿puedo yo detectar si hay o no un lugar que sea ilegal? Y resultó ser que ella encontró un estadista, uno solo, que obviamente no se los puedo decir, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que eso está en Google cuando tú haces la búsqueda. O sea, yo cuando, por ejemplo, yo estaba, necesito unos zapatos porque se me dañaron los zapatos, pero yo busqué ayer en Google para buscar unos zapatos. Y dije, bueno, ¿dónde puedo conseguir zapatos? Obviamente Casa Costanera fue el primero que me ofrecieron y me dijeron, si aquí te vamos a poner 260% de sobreprecio, pero vas a conseguir el zapato, ¿no? Más o menos era el warning que había ahí en Google, ¿no? Pero bueno, entonces el punto es que hice mi búsqueda y es interesante porque hice la búsqueda y la información que ella necesita para determinar con 80% de veracidad que el establecimiento es ilegal estaba presente. Impresionante. En Chile. Ya nosotros nada más lo hicimos en los Estados Unidos. Pero el punto es que después de pasarse 3 años haciendo data analytics, recogiendo la data, limpiando la data, haciendo millones de análisis, haciendo cuáles son las estadísticas, los procedimientos más sofisticados de estadística que tenemos, resulta ser que yo le dije, para diseminación, tú no le puedes decir a la policía que lo que ellos tienen que hacer es un neural network, ¿entienden? Eso no lo entiende un policía. Entonces no es creíble, es una caja negra que produce un resultado. ¿Cómo yo puedo confiar en una caja negra? Y la brillantez de esta chama fue que ella agarró toda esa caja negra y mostró, esto es lo que predecimos nosotros. Ella tenía como 83% de veracidad. Si hace esto ilegal, yo te puedo decir que eso con un 83% de chance es ilegal. O sea, que reduce el problema, o en otras palabras, aleatoriamente, si yo busco aleatoriamente un lugar de masaje, tengo menos del 5% de chance que sea ilegal. Usando el método de ella, tú tenías más de 80% de chance que fuese ilegal, ¿de acuerdo? Es una mejora brutal. O sea, que la policía puede destinar sus recursos a muchos menores establecimientos. De hecho, eran como 14.000 en todos los Estados Unidos. O sea, que redujo de 370.000 a 14.000, ¿de acuerdo? O sea, que hubo una gran reducción de la complejidad. Pero eso, yo le decía, eso no se lo puede vender a nadie. Entonces, claro, están ahí los procuradores generales, ella está explicándole a los procuradores generales, el research no está finiquitado porque tenemos que encontrar algo que ustedes puedan implementar y usar. Y resultó ser que se pasó un año más estudiando y encontró un estadístico que es público, que está en Google, ¿ok? En Google Search, no Google privado, el Google normal, ¿de acuerdo? El Google que tenemos acceso todos nosotros. Y eso predice, no con 85, pero con 80. Eso lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Bueno, Wisconsin empezó el lunes de esta semana a entrenar a toda su policía para que usen esa estadística. Y ese es el poder de la data. Y ese es el poder de entender todo el proceso. Uno arranca desde cero pensando qué data necesito tener, cómo la puedo limpiar, cómo debo hacer el análisis y cómo debo producir una
afirmación que sea convincente y que cambie el comportamiento. Y ese estadístico tiene todas las características buenas. No mide un evento extremo, se puede medir todos los días. No, es insuficiente y por eso no puede decirse, está claro, es insuficiente porque si la policía revela cómo se hace, los tipos van a cambiar su comportamiento, está claro. Por ahora vamos a agarrar un par de malos, esa es la idea. Agarremos un par de malos, después sigue haciendo la investigación y buscamos cuál es el siguiente. Y finalmente es algo que en los Estados Unidos, al menos le estamos transmitiendo esta información no al público, sino a alguien que esté interesado en resolver este problema todo el tiempo. ¿Está claro? Que no es que se va a preocupar solamente por eso. Bueno, cuando MIT y la Universidad de Chile estábamos organizando tanto el certificado como el máster, y estamos diseñando el contenido, lo diseñamos pensando de esa manera. Lo que fue extraordinario aquí es que los diferentes departamentos de la Universidad de Chile están todos de acuerdo que esto tenía que ser multidisciplinario. Digo, lo que aprendan aquí, lo que aprendió Juan aquí, que es lo que estaba aquí, este es uno de los, creo que es de la primera, Juan es de la primera generación. Lo que se aprende aquí es realmente algo que yo quisiese poder crear en MIT, siempre que no hemos podido. Pero nosotros tenemos mucho más ceros y más hilos de lo que estuvo aquí. O sea, esto es realmente impresionante. Y entonces van a aprender con rigurosidad cómo arrancar desde recoger la data hasta diseminarla. ¿Entiendes? Y les puse un ejemplo de cosas sociales porque yo trabajo en cosas sociales, ¿está claro? Esto es igual de influyente cuando tú le vas a dar al CEO de tu empresa, tú no le puedes decir, corriste un machine learning, ¿entiendes? Que nadie entiende. Bueno, el CEO te va a decir, bueno, maravilloso, bájale el salario a esa persona, bueno, porque, o sube el salario para que se calle, esa es la otra, ¿entiendes? Promuévelo para que no vuelva a hacer nunca más eso, o simplemente, porque el punto es que tiene que ser convincente, ¿está claro? Lo que ustedes hacen no solo tiene que ser informativo, sino que tiene que ser convincente. Siempre piensen que al final del día tiene que haber una decisión que se va a derivar de esa información. Entonces tiene que ser robusta, tiene que ser, digamos, cuando me refiero a que robusta es que diferentes métodos no cambian radicalmente el resultado. ¿Está claro? No es que tiene que ser exactamente el mismo resultado en todos los ámbitos, pero como que te encuentras más o menos la misma decisión, no importa cómo arranques. ¿De acuerdo? Que sea robusta la limpiada de la data, que sea robusta diferentes samples de la data, etc. Entonces, por ejemplo, el defecto de la muchacha que nosotros sabemos es que esto no va a ser robusto durante el tiempo. Porque en algún momento estos tipos se van a dar cuenta del error que están cometiendo y lo van a cambiar. Por cierto, está toda la gente de IBM y toda la gente de Google y todos nosotros que vamos a estar persiguiendo el siguiente estadístico. ¿Está claro? Entonces lo importante es no quedar satisfecho. Entonces, déjeme terminar ahí, ver si alguna reacción. Pero sí, bueno, María déjeme ver si hay alguna otra pregunta con lo que acabo de discutir. María estaba preguntando algo sobre justamente los escaños reservados. Y yo creo que como sociedad es difícil responder a esa pregunta. O sea, ¿cuál es el objetivo que debería tener? Yo pondría legitimidad, ¿está claro? Ese para mí sería el objetivo más importante. Pero ese soy yo como un observador. ¿Perdón? Yo soy de la Manu, de Isla de Pascua. Y a nosotros nos pasan muchas cosas con los datos. De partida como que la única estadística oficial es el censo. Chile, el INE igual realiza muchas encuestas, pero ninguna otra la realiza en los bancos. La mayoría de las opciones también se toman con datos que no nos representan y que no son pertinentes. También nos pasa a nosotros que tenemos muchas instituciones que dependen de distintos ministerios. Entonces no se coordinan ninguna cosa. Por ejemplo, yo trabajo en la municipalidad. Nosotros como municipalidad nos podemos ganar un proyecto para construir una calle gigante y el otro año SACIPA, que maneja la electricidad, se puede ganar un proyecto para construir, no sé, cañería que pasen todos los cables por el piso. Entonces, como no están coordinados, tendrían que romper toda nuestra calle para poder hacer su proyecto. Y siempre tenemos cosas así que es súper difícil tratar. También nos pasa que como municipalidad competimos los fondos con otros municipios y nosotros tenemos una población mucho más reducida a cualquier otro municipio del país, con un costo 3 veces más caro de lo que cuesta construir en Chile, porque dado la lejanía también tenemos otros problemas. Entonces eso también siempre nos dificulta, porque si no tenemos como estos escaños reservados, esas cosas, nuestra opinión y nuestra realidad nunca se
se hace eso. Ah, qué maravilla. Por cierto, estaba en Isla de Pascua. Extraordinario. Es un lugar extraordinario. Sí, esas son las razones por las que quieres una cuota. Se llama representación de las minorías. Esa es exactamente la razón por la cual, y esa también es la razón por la cual tú quieres también independencia. No independencia de que sea una nación, pero autonomía, ¿entiendes? Donde la gente te diga, aquí va el presupuesto, todo para Rapa Nui, ¿entiendes? Esa comunidad, entonces tú decides cómo distribuirlo. Entonces no es que cada uno se gana una licitación, sino que te dicen, no, aquí es la licitación para toda la isla, ¿entiendes? El conjunto de islas, el archipiélago, y entonces ese grupo es el que va a decidir cómo se va a gastar. Entonces yo te indico cuándo construyes la autopista y yo te indico cuándo pones los cables por debajo. O sea, no son independientes, ¿entiendes? Entonces lo que te estás hablando es un problema de coordinación que en Santiago pues no es tan grave porque todo el mundo está construyendo todo el tiempo, ¿entiendes? Entonces no te das cuenta, pero ahí tú no te puedes dar el lujo de construir todo el tiempo. Sí. No, esa es la razón de las cuotas. Entonces, la legitimidad que... Claro, lo que pasa es que no va a haber ninguna distribución del presupuesto en la Constitución. Ahí tú lo que quieres es una representación, es cuando se están haciendo las leyes del presupuesto, cómo se deben hacer. Esa sí es importante para que la tengas ahí. Tienes que tener una cuota y decir, no, mira, yo quiero ser tratado diferente porque la forma en que ustedes hacen negocios pues me perjudica. Entonces, sí, la representación de las minorías es la razón de estas cuotas. Entonces, en la Constitución, la representación de las minorías quería cumplir ese objetivo. ¿Entiendes? Profesor, yo quería que pudiera explicar mejor cuál es la diferencia entre diseminación y visualización de datos. Voy a dar contexto. Yo trabajo en visualización de datos. En análisis y limpieza tengo que hacerlo todo al final, la visualización es el resultado que yo vendo. Pero yo entendería que tanto la visualización como la diseminación tienen por fin que la organización para la que yo esté trabajando tome una decisión. Claro. Y yo hacerla lo suficientemente clara y no solo cool, porque hay gente que hace visualizaciones muy lindas que nadie entiende. Eso es correcto. Sí. No, lo que yo quería, o sea, de repente hablé en forma muy... cuando yo siempre hablo muchas veces nosotros lo que hacemos es visualizar porciones de la data y entonces sacamos conclusiones de esas porciones. Esa es la parte que es peligrosa de la visualización. Entonces, si tú haces, o sea, sí, yo creo que el problema más grave de la visualización es cuando la visualización presenta porciones de la data, ¿ok? Donde esa porción está replicando el procedimiento que tú hiciste en la data completa. Eso puede ser un error, ¿entiendes? Porque eso es una de las partes importantes de la rigurosidad que se aprende en estadística. ¿Entiendes? Algo puede ser cierto en toda la muestra, pero no cierto en un subsample de la muestra. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que tener cuidado cuando tú agarras pedazos de la muestra que no están escogidos de forma aleatoria, ¿entiendes? Cuando tú haces una visualización y tú dices, bueno, déjame ver la misma data por diferentes municipios, no es aleatorio, ¿entiendes? Esa no es aleatoria. Entonces, esos subsamples son diferentes que los que tú usaste para testear la robustez de tu procedimiento. Entonces, ten cuidado en la visualización cuando tú presentes estadísticos por subsamples. Tienes que estar segura que se hicieron los procedimientos estadísticos correctos en cada subsample. Sí, de hecho, uno de los problemas que más he visto es eso, que no se saben limpiar los datos, entonces se presentan datos que también traen... Esa es peor, exacto. Esa es peor. Que no ayudan a nada. Esa no ayuda a nada, exactamente. Eso es correcto. Pero yo adoro la visualización, además todo lo que yo hago con juegos, yo trabajo mucho en la visualización, pero en la visualización yo siempre entiendo que todos estos pequeños pedazos de la pizza que voy a mostrar, todos tienen la misma cantidad de jamón y hongo. Yo le quería consultar al respecto porque estamos hablando de la muestra, la visualización. Yo creo que entendí con la diseminación es como convencer a un público amplio, a un público que no es experto respecto del contenido que yo quiera dar. Bueno, yo no sé si... Sí, bueno, es que lo que pasa es que yo creo que la construcción de la data, al final del día,
tiene que afectar una decisión. Entonces, para mí una diseminación de información que no afecte una decisión de la sociedad está como perdiendo el chance, ¿me entiendes? Entonces, digamos, yo creo que todas las datas que recogemos tienen un objetivo. No es que todo el mundo toma decisiones todo el tiempo, ¿está claro? No quiero que me tomen decisiones incorrectas. No es que todo el mundo toma decisiones por el censo, ¿entiendes? Pero hay muchísimas decisiones que se basan en el censo. No todo el mundo toma decisiones sobre el presupuesto de la nación, pero muchas se toman. Entonces, al final del día siempre hay alguien que está tomando una decisión. Aunque haga la información pública, se está tomando una decisión. Yo creo que el objetivo de la diseminación es entender que te vas a tener que comunicar con alguien y esa persona al final del día va a tener que tomar una decisión. Eso te pone una restricción muy grande en qué es lo que vas a presentar. Porque tiene que ser robusto, tienes que haberlo chequeado, tienes que haber testeado, tienes que haber buscado qué otras hipótesis pueden explicar lo mismo que tú hiciste. Esto te da un gran grado de humildad, ¿me entiendes? Porque si tú vas a poner una data para que alguien tome una decisión y tú te vas a responsabilizar de esa decisión cuando es mala, piensa eso. Entonces tú dices, no, espera un momentico, ese no es el dato que te quiero mostrar. Bueno, perfecto. Muéstrame cuál es el dato que me quiere mostrar. Si tú fueses a tomar esa decisión y tú fueses responsable de las cosas malas. Las cosas buenas, todo el mundo quiere ser responsable. ¿Ok? Pero supón que algo malo va a ocurrir, ¿cuánto sería el grado que tú te quieres responsabilizar? Eso no significa que te tengas que paralizar. Todas nuestras decisiones van a tener impactos negativos en alguien. La pregunta es, ¿cuál es el chance que eso ocurra? ¿Cuánto es la proporción de gente que se va a dañar con esas decisiones? Y cómo podemos de alguna forma después compensarnos, ¿de acuerdo? Si yo beneficio al 90% de los chilenos y se perjudican 10, y yo puedo de alguna forma compensar ese 10 dado el beneficio del otro 90, entonces yo lo que necesito son dos decisiones, ¿de acuerdo? La decisión que voy a tomar que va a beneficiar al 90% de los chilenos y la decisión de la transferencia para compensar lo que perdí, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero sacar a toda la gente que está de carpas, que está rodeando aquí la universidad, yo digo, bueno, digamos, esto es nuevo porque yo no lo había visto hace 10 años, pero bueno, entonces todavía tiene un montón de más, muchos de ellos tienen mi acento, así que eso debe ser venezolano. Tiene mucha gente de aquí, si tú quieres deshacerte de las carpas, bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Porque esa gente está ahí voluntariamente, no es que los obligaron a ponerse a dormir. Tiene que ese problema no es fácil de resolver. Y contando las carpas, eso no es el estadístico que lo resuelve. ¿Entiendes? Y lo que es lo que hacemos, contamos las carpas. Yo le digo, pero es que contar las carpas no es lo que me está diciendo cuántas veces tengo diarrea. Es que no importa, porque yo sé cuántas veces tengo diarrea. Yo no necesito un profesional para decírmelo, ¿entiendes? Yo necesito saber por qué la tengo. Entender por qué está ocurriendo, porque aquí en Chile hace frío, para. Esto no es Cartagena, Colombia, donde tú estás con una faldita y un chorcito y te puedes poner a dormir ahí, nunca llueve, no hay mosquitos, aquí hay un frío, hoy hay un frío salvaje. Esta gente está ahí voluntariamente en condiciones muy, muy malas. No lo va a resolver contando las cartas. Entender, claro, yo no estoy diciendo que no, en Chile hay gente que está estudiando este problema. Pero entender que una vez que encuentre una solución, tiene que ser una solución que yo te presente el estadístico y sea convincente. Porque si yo le voy a pedir a los chilenos que paguen un impuesto para poder mejorar la situación de estos individuos que están en las carpas, tengo que mostrarte algo que sea convincente, ¿no te parece? Si voy a dedicar parte de los recursos fiscales a resolver eso, tiene que ser convincente. Entonces, sí, yo creo que es una buena, aunque no se tome decisión, es una buena estrategia que la diseminación tenga un objetivo de decisión. Porque entonces eso eliminaría, ¿entiendes? Si la gente supiese que si yo te presento data desordenada, no limpiada, eso va a afectar una decisión de alguien, la gente diría, oye, no presenten esa información, ¿verdad? Es como ellos creen que no va a afectar nada, entonces te presento cualquier cosa. Entonces eso de alguna forma delegitima la estadística y segundo, hace que yo use ese dato como me dé la gana. ¿Entienden? Entonces, todas las realidades del mundo las puedo representar ahí. ¿Está claro? Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por estar aquí y ojalá los pueda ver y nuestros caminos se crucen
en los salones. Ahorita que todo es presencial, voy a poder venir de regreso. Yo venía 3 veces a Chile todos los años, ahorita voy a poder venir otra vez 3 veces al año a Chile. Y una de esas, 2 de esas siempre eran para dar clases aquí. Así que será un verdadero placer. Ojalá nos podamos ver, ¿ok? Y independencia para Rapa Nui. Gracias. Su asistencia presencial también a las más de 120 personas que estuvieron conectadas durante toda la charla. Ahí, Roberto, te están agradeciendo en el chat también. Gracias para que los puedas saludar. Les vamos a dejar ahora en el chat el enlace de acceso para que conozcan el programa de que hacemos con el MIT, el Data Analytics Certificate. Ahí acaba de aparecer muy bien, gracias. Dejarlos invitados para que conozcan el programa y puedan quizás capacitarse con nosotros. Muchas gracias por su asistencia de nuevo y quedamos en contacto con una próxima oportunidad. Muchas gracias. Vamos a poner unos videos ahora también. Ok, chao, muchas gracias por todo. Lidero la reportabilidad digital en la vicepresidencia de proyectos de Codelco. El programa de Data Analytics ha sido una experiencia tremenda para mí. Me ha entregado herramientas que me permiten hoy llevar a la Corporación del Cobre nuevos conocimientos, analítica avanzada, machine learning, que nos permitan agregar valor a los procesos productivos. Algo muy interesante del programa de Data Analytics es conocer a distintos profesionales de distintas áreas que llegan a estudiar este diplomado. Es un programa que está muy bien diseñado para profesionales que toman decisiones en las organizaciones, profesionales que además tienen poco tiempo para combinarlo con su estudio y sus responsabilidades también. Está muy bien organizado, está muy bien planificado. Los profesores son de muy alto nivel. Finalmente creo que este programa es definitivamente el mejor de los descubrimientos para mí.